Hola a todos, muy buenos días. En poco más de un mes se van a cumplir ya 2 años desde el primer caso de COVID-19 que se registró en nuestro país. Una pandemia que ha generado múltiples necesidades vinculadas a la pérdida también de estabilidad laboral, bueno, el desempleo, por supuesto, impacto en las finanzas personales, familiares también, e incapacidad de cumplir con los compromisos de deuda, por ejemplo, y también el perjuicio que significó para muchos jóvenes y también profesionales el no poder continuar con sus estudios o cursos también de perfeccionamiento. Frente a toda esta realidad, Caja Los Andes midió este impacto mediante una encuesta inédita que hoy les queremos dar a conocer en exclusiva a nuestras audiencias. Este conversatorio va a tener 3 bloques y nos acompañan en el estudio de televisión de aquí, de La Tercera, Catherine Saki. Pronuncié bien tú. Skaki. Skaki. Ya, sí. Tenía que tener. Ella es gerente de inclusión financiera de Caja Los Andes. Está con nosotros también, por supuesto, Roberto Isixson, que es cientista político y gerente de asuntos públicos de CADEM. Y junto a nosotros, Rafael Donoso, es ingeniero civil industrial y cofundador y socio de Soy Focus. Le quiero dar la bienvenida a los dos a este día, a este conversatorio que se llama Estudio de Alfabetización Financiera CADEM, Caja Los Andes. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Buenos Muy días, bien, Bárbara. gracias. Muchas gracias. ¿Tú? Qué bueno. Lo primero que vamos a hacer, vamos a los primeros resultados de este estudio a cargo, por supuesto, de Roberto Isixson, de parte de CADEM. Roberto, quiero que nos expliques la metodología que ustedes utilizaron en el fondo para hacer este estudio y una primera parte de los resultados que obtenieron en esta interesante medición de alfabetización financiera. Bueno, Bárbara, primero gracias por la invitación. También agradecerle a Caja Los Andes la posibilidad de poder hacernos partícipes de este estudio y colaborar en un tema que nos parece que es demasiado importante, sobre todo en el mundo moderno, digamos. Este es un estudio que busca medir la alfabetización financiera de los chilenos, haciéndolo comparativo con otros indicadores que, por ejemplo, tiene la OCDE, y por lo tanto, en el fondo, podemos ver las diferencias que existen o las brechas que existen en Chile en comparación a el promedio de los países de la OCDE. Es un estudio que se hace a afiliados de la Caja Los Andes, que, dada la cantidad que existen, son una muestra representativa de los chilenos en términos generales. Es una encuesta de más de 1000 casos realizada a través de encuestas telefónicas. Está ponderada para que sea representativa de la realidad nacional. Por lo tanto, tenemos hombres y mujeres mayores de 20 años, de todos los niveles socioeconómicos y de todo Chile. Y básicamente lo que busca este estudio es medir 3 ámbitos fundamentales de la relación con el mundo financiero. Las actitudes en torno a la finanza, el comportamiento financiero y el conocimiento financiero de los chilenos. Y creo que tenemos evidentemente buenas noticias. En general, todos los indicadores tendieron a mejorar, tanto la actitud, el comportamiento y el conocimiento en comparación a la encuesta que ya había realizado Caja Los Andes en el 2019. De hecho, cuando uno resume de alguna manera todos los indicadores y ve los promedios en relación al indicador de alfabetización financiera, hay una mejora significativa en comparación al 2019 y que nos pone en torno a la OCDE. Ahora, la pregunta es si es que todos esos cambios positivos, como por ejemplo disminuye de forma significativa, por así decirlo, la forma en cómo la disposición a gastar a lo loco, a ahorrar, a tomar mejores decisiones de inversión, a cuidar el dinero, a invertirlo, está influenciado, o cuánta influencia hay producto de este proceso que estamos viviendo, producto de la pandemia, y básicamente lo conversábamos antes, ¿cierto? El efecto de los retiros. ¿Qué hago con la plata que tengo de los retiros? Que también lo que hizo es que aumentó mucho el conocimiento de los temas financieros. ¿Cuánta influencia hay sobre de los retiros? Y si ese efecto va a ser permanente en el tiempo, o una vez que, en el fondo, los recursos de los retiros se acaben,
esto va a volver a la normalidad. Y yo creo que hay una misión de todo el sector financiero, incluida desde la AFP hasta los bancos, pasando por la fintech, de mantener en alto, ¿cierto?, la relación con las personas para que este aumento de conocimiento, de actitud y comportamiento en torno a este mundo siga aumentando y no disminuya cuando haya menos recursos a disposición de las personas. Roberto, quiero seguir contigo porque en base a tu experiencia, bueno, los resultados que viste y todo, lo que manejas, las percepciones también, ¿cómo se analizan o se evalúan estos resultados, dado el contexto de la pandemia, como sobre el comportamiento financiero y también el uso del dinero? Porque siento claro, porque una cosa, a nosotros la pandemia significó el retiro de nuestros fondos de pensiones, ¿ya? Pero también a veces la pandemia significa otras sensaciones, como estoy hablando como de sensaciones, como también como sentimientos en las personas, como vino algo en que me movió por completo el suelo, como puede haber significado como, chuta, la vida no es tanta estabilidad, por ejemplo. Entonces son como dos lados, a nosotros nos ocurrieron como hay que aprender a también, quizás tengo plata, tengo que saber cómo invertirla, o mis necesidades tengo que cubrirlas, pero por otro lado también hay una cosa como de incertidumbre, de la estabilidad emocional de todos, o también de estabilidad financiera, del trabajo laboral, desempleo. ¿Cómo se mezclan todos esos, en el fondo, como elementos en estos resultados o cómo se ven reflejados? Desde un comienzo sabíamos que la pandemia tenía dos grandes efectos sobre la vida de las personas. Por una parte, los efectos asociados a las relaciones sociales, producto de las cuarentenas. O sea, enfrentamos la pandemia con temor, con miedo al contagio, con miedo a contagiar a otros, incluso poder causarle la muerte a otros. Ese es el comienzo de la pandemia y por lo tanto las cuarentenas eran la solución a ese miedo, ¿cierto? Nos encerramos para cuidarnos. Pero luego, muy rápidamente, empezamos a ver los efectos del encierro prolongado, de privación social, alteraciones de la rutina, de los hábitos. Y, evidentemente, paso número 2, saliendo de lo social, el efecto inmediato fue el económico, ¿cierto? Y lo que vimos ahí probablemente fueron dos etapas en la historia de estos últimos 2 años. Un gobierno que llegó tarde, en el apoyo económico a las familias que estaban obligadas a encuarentenarse, que comenzó a presionar, ¿cierto?, al sistema político para aprobar el primer retiro de fondos de pensiones. Y el primer retiro de fondos de pensiones significó, de alguna manera, un efecto inmediato en la satisfacción de esta sensación de inestabilidad, de crisis económica. La gente, de hecho, nosotros en los focos nos decía, tenemos temor a poder llegar a fin de mes, a poder en el fondo satisfacer ya las necesidades más básicas de nuestra familia, y el primer retiro solucionó eso. Las primeras prioridades para hacer el retiro de fondos de pensiones estaban asociadas en el primer retiro a pago de deudas, alimentación y pago de cuentas. Pero ya luego, con el segundo y el tercer retiro, las necesidades eran distintas. Era, por ejemplo, poder enfrentar una crisis económica futura si es que teníamos que volver a encuarentenar. Entonces, hoy día la gente dispone de una cantidad de recursos que probablemente no había tenido antes. Y lo que hizo fue, por ejemplo, que aumentara mucho el conocimiento de que los fondos de pensiones son nuestros y no de la AFP. Eso aumentó más de 30 puntos. Y creo que al mismo tiempo lo que ha hecho es que, y como muestran con mucha claridad esta encuesta, es que el disposición, como decía antes, a pago de las deudas aumentó significativamente. Disminuye la cantidad de gente que dice que hoy día podría tener problemas para llegar a fin de mes. O sea, eso ya muestra, ¿cierto?, la cantidad de recursos disponibles y los efectos que ha tenido. O lo que más me llamó la atención de esta encuesta es que aumentó 60 puntos en 2 años aquellos que dan una respuesta correcta a lo que significa el pago de interés, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, la disposición de recursos en las familias chilenas, el shock financiero que ha significado los retiros, las conversaciones que probablemente muchas familias por primera vez han tenido en sus casas sobre qué hacer con su dinero hoy día, hizo que hubiera un cambio muy significativo en el conocimiento sobre temas financieros, pero como decía antes, también en ciertas actitudes y comportamientos que hablan de una sociedad que hoy día se iguala a los países de la OCDE.
Pero de nuevo sigo creyendo que hay que tener cuidado. Esta es una buena foto, pero hay que cuidarla. Hay que cuidarla porque una vez que el efecto de los retiros más inmediatos comience a disminuir, podríamos en el fondo retroceder y eso no sería una buena noticia. Perfecto. Catherine, ahora tú cuéntanos, por favor, cómo también se han visto en este periodo completamente difícil a nivel país, pero bueno, es a nivel mundial. Pero en el caso de los afiliados de Caja Los Andes, desde que comenzó con el estallido social, después, bueno, la pandemia, como que ya... Y además una pandemia que nadie creyó que iba a durar 3 años y ya vamos para los 3 años. Así es. Bueno, que todavía no se ha acabado. ¿Cómo han vivido este proceso? ¿Cómo también se han comportado los afiliados? ¿Qué ha pasado? Bueno, el estudio anterior es del 2019. Desde Ya, ahí sí. han pasado muchas cosas, Muchas como decías cosas. tú. Partimos con el estallido social y efectivamente en octubre del 2019 nos marca un llamado de atención a todos ante las demandas, y a nosotros especialmente de nuestros afiliados. Y la primera medida fue ir contra la tendencia del mercado financiero, que fue subir las tasas. Nosotros las bajamos en un 24%. Así como radicalmente fue como las personas están exigiendo cierto apoyo y tenemos que estar ahí. Por lo tanto, fue la primera medida inmediatamente posterior al estallido social. Y después se nos vino, bueno, en marzo de 2020, ¿cierto? La cuarentena, mucha gente se quedó en sus casas, perdió su fuente de ingresos, por lo tanto, rápidamente tuvimos que reaccionar para entregar beneficios e implementamos lo que nosotros internamente llamábamos el plan alivio, en donde diferir las cuotas, ¿cierto? Sin que éstas se incrementaran en su costo, hacer repactaciones a aquellos que tenían dificultades para pagar sus créditos. La verdad es que ahí beneficiamos a más de 113.000 afiliados durante ese periodo. Después, ¿cierto? Fuimos avanzando, empezó el tema del primer retiro, ¿cierto? Y ahí es donde empezamos también a trabajar el tema del ahorro, porque finalmente estábamos claros, tal como decía Roberto, que eso eran mis ahorros para la vejez. Y si bien sabíamos que en ese primer retiro en particular era para suplir necesidades más básicas, teníamos que también empezar a incentivar, ¿cierto?, todo lo que es el ahorro. Y en ese sentido, a través de nuestro programa EFI, ¿cierto?, también lo pudimos realizar y también fuimos implementando medidas que fueran fáciles. La verdad es que ahí es súper importante para nosotros el que la educación financiera es un tema que tiene que ser en fácil, que tiene que ser didáctico, que tiene que ser entretenido, pero que también tiene que ser con acción, no solo un tema teórico. Entonces ahí también hicimos algunos cambios, ¿cierto?, respecto de los seguros. Implementamos el seguro gratuito a través de seguro de vida gratuito a través de Betterfly, la adaptación de los seguros de auto, ¿cierto? Muy Porque bueno los lo autos de estaban en las Betterfly, en casas todo caso. estacionados, Además. estaban sin usarse. Entonces, para nosotros la verdad es que ha sido una seguidilla de medidas que hemos tomado rápidamente. Y el estudio del 2019 siempre fue un poco una hoja de ruta de saber las necesidades y por eso también para nosotros es tan importante actualizar ese estudio, saber cómo están nuestros afiliados hoy día, porque representan la población chilena. Entonces, para nosotros es importante en cuanto a la estrategia que debemos seguir trabajando para mejorar la alfabetización financiera de los chilenos y en especial de nuestros afiliados. Pero muy buenas noticias, Catherine. Bueno, Rafael, tú por favor también cuéntanos cuál ha sido el análisis que han visto desde el ámbito de las inversiones también privadas en la empresa de Soy Focus y en especial en el ámbito del ahorro, porque ha sido muy importante. Tocó el tema, Catherine, del ahorro, que ha sido también fundamental con el tema de los retiros de nuestros fondos de pensiones. Sí, lo que nosotros hemos visto básicamente es el rol del ahorro en dos dimensiones. Una, y que es la más inmediata, y cuando explota el tema de la pandemia, sin duda que se genera un estrés financiero importante en las familias y probablemente es la materialización de algo que uno siempre ya sabe, que uno financieramente es vulnerable, pero quizás lo que exacerbó la pandemia es que colectivamente además somos vulnerables, no solo a nivel individual. O sea, estábamos todos enfrentando un nivel de estrés financiero probablemente sin precedentes. Entonces, ahí el rol de
el ahorro como una fuente de protección ante situaciones que, qué sé yo, 2 meses atrás Cualquier absolutamente crisis. nadie esperaba. O sea, No. nadie esperaba que, qué sé yo, cuando estábamos celebrando el año nuevo del 2020, que, qué sé yo, poco más de 2 meses íbamos a estar todos encerrados en nuestras casas sin poder salir a trabajar. Eso no se lo imaginaba nadie. O sea, entonces el rol del ahorro como una fuente de protección, como tener un fondo para emergencias, empezó a tomar un rol importante. Y segundo, eso se vincula con el retiro de los 10%, que como decía Roberto, por primera vez también empezó, bueno, primero fue una fuente para aliviar el estrés financiero a quienes vieron su fuente de ingreso resentida durante esos meses, pero quienes no, por primera vez tuvieron que tomar decisiones respecto a qué hacer con ese ahorro que retiraban. Y con que un buen monto, además. Claro, que general. antes tenían el problema razonablemente resuelto en su AFP y no tenían que pensar nada, y las personas tuvieron que salir a consumir información respecto a temas financieros, y ahí es donde yo veo que saltan los principales indicadores respecto a, uno, actitud hacia temas financieros y que impacta en el conocimiento. O sea, las personas se dieron cuenta que todo este tema es fome, pero importante. parece que tengo que saber de este tema. Y las personas se vuelcan a consumir información financiera, y ahí tú ves que el conocimiento salta, porque las personas ante ese estrés tuvieron que salir a tomar decisiones financieras, y habla bien de los chilenos el que hayamos salido a tomar esas decisiones de forma informada. Entonces creo que finalmente una situación súper estresante se desemboca en algo que a nuestro juicio es positivo, que las personas están más conscientes y saben más de estos temas. Me gustaría también como que los tres, desde sus distintos ámbitos, los distintos conocimientos también que tienen, por ejemplo, partamos contigo, Catherine, como me gustaría aclarar, porque mucho también se habló, bueno, siempre fue comentado cada vez que se proponía un nuevo retiro, sobre todo con el primero, en el fondo, ¿qué haría la gente con estos fondos? En el fondo, como pagaría deudas, o muchos dijeron que los usaron en el fondo para comprar algunas cosas. Finalmente, como con data, con resultados en la mano, con encuestas realizadas. En el fondo, fue como una plata como entregada como a tontas y a locas, como muchos también dijeron, o como realmente como la gente o invirtió, ahorró, pagó deudas, compró como necesitó. ¿Qué ocurrió? O sea, como que después de como ya bastante tiempo, 3 retiros de por medio, podemos analizar finalmente qué hizo la mayoría de las personas en el fondo, qué fueron como hacia dónde se fue también, por ejemplo, ese dinero. Cuán inteligente, cuán bien utilizado en el fondo fueron esos fondos. La verdad es que el primer retiro, tal como decía Roberto, efectivamente hay estudios donde las personas suplieron sus necesidades más básicas. Claro. O sea, efectivamente yo creo que no fue un gasto desbordado de algún bien innecesario. Efectivamente, el pago de deuda se notó inmediatamente, ¿cierto?, en el tema de la morosidad a nivel país, los alimentos, el vivir. El vivir fue financiado en ese momento por ese primer retiro. Después los siguientes, efectivamente, en la medida también que se fueron realizando, coincide, ¿cierto?, que el segundo fue al mismo tiempo que la implementación del IFE universal. Entonces, claro. además, ¿cierto?, se vio un poco más de estabilidad, las personas les dio, yo creo, un poco más de tranquilidad, y efectivamente, probablemente ya hacia el tercero pudieron realizar más, a lo mejor, gastos, pero yo creo, y ahí, en mi opinión súper personal, que no necesariamente eran gastos a lo mejor innecesarios, en la mayoría de los chilenos estoy hablando. O sea, Sí, por supuesto. Sí.
sino que también muchas personas pasaban mucho tiempo en su casa. O sea, vimos cómo subieron los materiales para mejoramiento del hogar, todo lo que es dentro de la casa para poder efectivamente tener una mejor calidad de vida si finalmente estábamos prácticamente encerrados. Entonces, pero lo que sí hemos visto, y con los números, ¿cierto?, nuestros internos a través del estudio, cómo la gente también tomó conciencia, como dice Rafael, respecto de conciencia del ahorro. O sea, el solo hecho de pensar que lo que estoy retirando hoy día era mi fondo para el futuro. Y eso hizo, en el caso nuestro, por ejemplo, el microahorro, nuestro programa de microahorro subió en un 145%. O sea, las personas efectivamente se volvieron conscientes de que tengo que estar mejor preparado. O sea, estas cosas pasan, no son solo en las películas. Entonces, tengo que estar un poco más preparado para una contingencia como esta, para el futuro. Y si bien esta situación ha sido tremenda, sí nos ha traído claramente muchos aprendizajes y cambios en el comportamiento, que es lo más importante, que es lo que incentivamos en Caja Los Andes, de no solo la educación financiera por sí sola, sino que tiene que ir acompañado de buenas herramientas en fácil, porque sabemos que muchas veces el lenguaje no es el más adecuado, no es el más entendible por todos. Y eso es lo que buscamos, educar, pero para generar un cambio de comportamiento y las personas puedan estar protegidas hacia cualquier contingencia futura. ¿Y cómo ha sido ese proceso interno también para ustedes como en Caja Los Andes, como de darse cuenta de hacer más fácil, o sea, de hacer esta alfabetización, pero hacerla real, en el fondo? Porque no todos tenemos exactamente el mismo grado de conocimiento y debemos llegar a todos. Así es. ¿Cómo fue para ustedes? Hacerlo entretenido. O sea, nuestro programa EFI tiene un planificador de presupuesto familiar, tiene un blog, tiene juegos para niños, porque también esto parte desde los niños, el ahorro. Tenemos una miniserie que se llama Torre EFI 121, que recibimos recientemente el premio EICON del 2021, el premio de plata, ¿cierto?, en la categoría Sustentabilidad de Educación, porque es una torre probablemente como el edificio de muchos chilenos, con vecinos, como, con realidades muy transversales. Entonces, la verdad es que hacerlo en fácil, hacerlo dinámico, entretenido, ha sido la tónica, ¿cierto?, y la estrategia para poder llegar de forma transversal con la educación financiera, facilitar los términos, ¿cierto? Y además, por supuesto, y esto no es, tiene que ir en conjunto con buenas herramientas de ahorro, ¿ya? Y en ese sentido está siempre lo bueno, ¿cierto?, de ahorrar con un propósito. Nosotros tenemos cuenta de ahorro para la vivienda, enfocado, tenemos un programa de microahorro que permite, ¿cierto?, que los afiliados finalmente ahorren sin darse cuenta. Transformamos los descuentos, los beneficios que entregamos en la caja en un ahorro, y eso nos hemos dado cuenta, ¿cierto? Y a lo mejor Rafael, que tiene mucha más experiencia en ese ámbito, cuando tú finalmente no te duele el hacerlo, claramente es más fácil llevarlo a cabo. No, sí, claramente es mucho más fácil, pero también yo creo que después de... no ha existido crisis porque uno tenía como conocimiento, bueno, quizás mi generación, conocimientos como de unas crisis que eran más financieras. En el fondo tenemos la crisis subprime en la cabeza, pero claro, a uno no se le... era como que se le resbalara un poquito. Claro, era como lejos. Era lejana, Sí. era lejana. Esto es otro tipo de crisis, es una es. crisis que nos golpea en todo tipo de situaciones cotidianas de vida, de familia, más allá también de lo financiero, que también es muy, muy fuerte. Entonces me imagino que igual, no sé, Rafael, si tú me puedes contestar, como el concepto también de ahorro, no solamente si es que me sobra, sino más bien como por necesidad, ha cambiado un poco en este aspecto. O sea, totalmente. Nosotros en nuestra plataforma tenemos hartos datos. A nosotros nos impresiona el número de personas que ahorran, invierten con nosotros, que tienen recurrencia. O sea, más del 60% de nuestros usuarios ahorra todos los meses. Lo que es bien loco. O sea, esto no es algo que es solo un empujón y ya está, sino que
ahorrar, y nosotros siempre lo decimos, es un comportamiento que es virtuoso, se parece mucho a hacer ejercicio. Un hábito. Que a uno no le gusta mucho, a uno le cuesta levantarse en la mañana, que una pesadilla, una vez que uno lo hace, genera cierta endorfina y dice, bueno, hice algo bueno para mí, pero tampoco veo un efecto demasiado grande en el cortísimo plazo y tú tienes que sostener el esfuerzo para empezar a ver los resultados. Y lo que hemos empezado a ver es, qué sé yo, cambios de hábito en las personas, y que tiene que ver también con cómo, y aquí relacionado con lo que hace la caja, cómo las personas o cómo, digamos, las empresas, las compañías que operamos en el mundo de las finanzas, tenemos la obligación de entregar información que sea relevante, útil y oportuna a las personas que usan nuestras plataformas. Hay una responsabilidad. Es una responsabilidad, o sea, nosotros no vemos nuestro rol disociado de eso. O sea, es en parte para lo que nos pagan, para que las personas puedan tomar mejores decisiones respecto a su vida financiera, y nosotros hacemos todos los esfuerzos por llegar con información financiera oportuna, porque creemos que es parte fundamental del servicio que ofrecemos, y además creemos que las personas lo reciben muy bien. O sea, toman mejores decisiones cuando están informadas. Entonces, nada, creemos que para allá va el mundo. Sí, por supuesto. Queremos recordarles a todos que estamos conversando sobre los datos del estudio de alfabetización financiera de CADEM y Caja Los Andes con Catherine Scacchi, gerente de inclusión financiera de Caja Los Andes, Roberto Isixson, gerente de asuntos públicos también de CADEM, y junto a Rafael Donoso, que es cofundador y también socio de Soy Focus. Este conversatorio es presentado por Caja Los Andes, institución creada en 1953, que busca contribuir al pleno desarrollo de los trabajadores, también sus afiliados y de sus respectivos grupos familiares, proporcionando soluciones y beneficios sociales que mejoran su bienestar y la calidad de vida. Roberto, ¿qué otros hallazgos de importancia, como relevantes, nos podrías contar respecto a este estudio que realizaron y como de la actitud financiera y de comportamiento financiero de las personas? También cuéntanos un poco cuál es la diferencia entre estos ambos conceptos, como de actitud financiera y comportamiento financiero. O sea, a ver, las principales diferencias, como decíamos, este estudio mide por una parte actitud financiera, por otra parte comportamiento financiero y por otra parte conocimiento financiero. ¿Ya? Entonces, son los tres aspectos esenciales al final del mundo de la finanza. Entonces, por ejemplo, me parece los datos más relevantes asociados a la actitud financiera. Hoy día la declaración, el dinero está para gastarlo, disminuyó de un 43% a un 29% entre el 2019 y el 2021. O, por ejemplo, me parece más satisfactorio gastar dinero que ahorrar para el largo plazo. Disminuyó de un 28% a un 24% el nivel de acuerdo. Entonces, de alguna manera eso ya nos muestra, ¿cierto?, que hay una actitud distinta, más cuidadosa incluso, con el uso de los recursos, producto, evidentemente, de la crisis o de la crisis futura. Y a propósito de lo que de la conversación que teníamos antes sobre qué es lo que ha hecho la gente con los retiros y también con el IFE. No nos olvidemos que aquí hay un doble componente. Retiro IFE, yo no soy economista, no recuerdo el número, pero estamos hablando de miles de millones de dólares que en un corto tiempo entraron a las familias chilenas, al bolsillo. Y por lo tanto lo que uno veía es una transición desde los gastos más básicos y esenciales en el primero hacia el ahorro en el tercero. De hecho, lo que hemos visto es que la morosidad está en el nivel más bajo, que el ahorro está en los niveles más altos, que los recursos disponibles en las cuentas corrientes o cuentas vistas de las personas están en el tope, y eso habla un poco de la disposición de los recursos. Otras cosas importantes de la encuesta, cómo aumentó el conocimiento financiero, por ejemplo, el comportamiento financiero. Pago mis deudas a tiempo, aumentó de un 79% en 2019 a un 93% de los chilenos que hoy día declaran que están pagando sus deudas a tiempo en 2021. Antes de comprar algo considero cuidadosamente si puedo pagarlo.
aumentó de un 85 a un 88%. Mantengo una estrecha vigilancia de mis asuntos financieros, que es lo que en el fondo hablábamos recién. Aumentó de 60 a 67%. Me fijo metas financieras a largo plazo. Aumentó de 52%, bien digo, a 63%. Entonces, de nuevo, hay un cambio en el comportamiento financiero de mayor cuidado, de buscar de mayor necesidad de información importante para poder tomar mejores decisiones. El efecto concreto es que disminuyó de un 53 a un 40% quienes declaran que sus ingresos hoy día no cubren sus costos de la vida. Entonces, esto también en el fondo tiene un efecto súper importante que se traducen al final, como decíamos, creo yo, en el dato más relevante asociado al conocimiento financiero, aumentó en 60 puntos quienes tienen una respuesta correcta sobre lo que es la inflación más básica, ¿cierto? 60 puntos en 2 años. Entonces, eso evidentemente creo que son los principales resultados de este estudio que, como decía antes, cuando uno lleva esto los promedios de la OCDE, nos pone al nivel de la OCDE que tenía el 2016, habría que ver cómo evolucionó posterior a eso, pero mejora de forma muy significativa a lo que había pasado en relación al 2019. Oye, cuando me llegó los resultados como del informe, yo dije como que los abrí un poco temerosa igual, como que dije, ay, como no, ay, siempre en esas cosas como que, claro, uno se queda como con el 2019, como, no, esto como que dije, esto va a ser terrible. No aprendimos nada. Y no, pues como después dije como, no, oye, dije, chuta, los beneficios de una pandemia, dije, porque en verdad los resultados son bastante impactantes en este sentido, como... es como un abismo de diferencia en comparación con los resultados como previos anteriores. Como que hubo como un alcachofazo, como un... Es que antes lo que ha pasado, si no aprendemos, la verdad Sí. es que ya también... O sea, se han hecho muchas cosas, pero también, o sea, lógicamente el contexto nos hace cuestionarnos muchas cosas. Muchas cosas. Bueno, No, a mí lo que me llamó la atención, un punto de la encuesta, es que estamos conversando más de estos temas claro. con nuestras familias y amigos. O sea, el salto que se pega, la influencia de los familiares o conocidos en la contratación de productos financieros, salta de un 29 a un 52%. O sea, es un tema que antes era medio tabú conversarlo entre familiares, entre personas, Porque no o se con los tocaba. mismos amigos, Claro. no se tocaba, nos Claro. hacíamos un poco los lesos. Claro. Ahora se está viendo mayor apertura para hablar de estos temas y la influencia del círculo cercano es bien relevante. Y lo otro es el salto en los productos financieros digitales. Es bien impresionante. El acceso, en el Claro, fondo, o sea, como a nivel digitalización. Hay un acceso a productos financieros digitales, pero no solo salta el acceso, sino que también la adopción de productos financieros digitales. Las personas están no solo cómodas ya de comprar qué sé yo, la comida por una app del celular, sino que también de relacionarse con sus finanzas a través de medios digitales, lo que es De bien confiar, interesante. porque muchas veces también antes las personas decían que no confiaban también muchas veces en no ir, en el contacto con el Claro, ejecutivo. obvio. Han adquirido también más confianza en el sistema. Y a veces como que yo creo que es bueno el tema de alfabetización, o sea, como de digitalización y alfabetización, como mezclarlo, porque cuando las cosas también de digitalización, uno también tiene la posibilidad, a veces está más claro, explicado, como hay como un paso a paso en el que uno puede ir entendiendo y si bien hay generaciones y generaciones, pero hay una generación como que es bien amplia en que investiga, googlea, averigua, pregunta. Entonces, eso también es como un aporte de la digitalización. Y me imagino como que me ha pasado mucho que he escuchado como gente que antes no entendía a nivel de, por ejemplo, de créditos de consumo. Cuando uno va, ya, una cosa es el ahorro, pero otra cosa es también en este proceso que hemos vivido, también hay gente que en el fondo uno tiene los fondos, unos retiraron cosas, pero también otros han vivido procesos en que hay que renegociar el crédito, hay que renegociar, y las tasas de interés, el CAE, todos esos conceptos también que la gente antes no estaba tan vinculado o les prestaba menos atención. Era como que, ya, esto es lo que tengo que pagar extra, como no importa. Pero ahora no.
en el fondo. Es como Mucha hay un conocimiento, hay conciencia. una investigación también respecto a, pero entonces este me ofrece este me ofrece esto otro. ¿Eso también ha salido un poco como a la luz? Sí, de todas maneras, o sea, ahí yo creo que nos falta mucho todavía porque muchas veces la inmediatez lógicamente gana frente al análisis, a la comparación, al cotizar, comparar, pero efectivamente en ese sentido hemos visto que los chilenos en general no tienes que entender el concepto, qué significa la CAE o cómo se calcula, pero sino pero saben que con los esto, efectos. comparando, ¿cierto? Es una forma de tomar una mejor decisión. Y por supuesto, en el caso de Caja Los Andes, siempre fomentamos a que cotices y compares, porque Claro. es la forma de tomar buenas decisiones. Y en ese sentido también, cuando hablábamos, ¿cierto? Una cosa es la educación financiera, lo otro es entregar herramientas para poder empoderarse financieramente y las herramientas, no solo, y ya pasando como decías, del ahorro al financiamiento, además tienen que ser convenientes. Entonces, supuesto, en ese claro. sentido, ha sido nuestro espíritu desde que partimos como contracíclicos contra el mercado financiero, bajando las tasas en una época que empezaron claramente a subir y ha O lo que sido tú un decías como permanente. post-estallido también. Claro, claro. Y desde ahí, que fue como un llamado a atención, pero que desde ahí hemos permanecido siendo muy convenientes en comparación al mercado, porque precisamente es una forma de empoderar financieramente a nuestros afiliados, además considerando que el 54% de nuestros afiliados que toman un crédito social en Caja Los Andes tienen antecedentes financieros. Sí, o sea, po. si es que tuvieran la posibilidad de conseguir un financiamiento formal en alguna institución, sería la máxima convencional. Claro. Entonces, la diferencia es abismante. A ver. Bueno, y Catherine, ¿cuál importante es la educación financiera y cómo también crees tú se puede seguir avanzando en este tema? Tú que ahora en el fondo estás tan inmersa en este punto. ¿Y qué atribuyes tú que haya habido este aumento importantísimo que nos daba a conocer Roberto de este 24,3% en 2001 respecto a la última encuesta en la cartera de afiliados que están, por ejemplo, ahorrando? En el caso, por ejemplo, de Caja Los Andes. ¿A qué lo atribuyes? ¿Solamente una cosa como de pandemia o también como a más conocimientos, a tener como más ganas de conocer, de informarse? No, de todas maneras, no creo que sea un efecto de pandemia solamente. Lógicamente fue como el remesón, pero al haber, obviamente, mayor información, en la medida que tengas acceso a herramientas que te permitan Claro. el ahorro, pero además eso nos permite, ¿cierto? Hoy día tenemos esas herramientas, pero tenemos que seguir avanzando. Y una de las formas en las cuales tú ahorras es el orden financiero. Y frente a eso estamos muy próximos a lanzar al mercado nuestra tarjeta de prepago TAP. Ya, en sí. donde Oye, son lo máximo esas tarjetas. ¿Ah? sí, la verdad es que, pero ahí lo importante para llevar un orden es unificar. Ya ahí yo creo que unificar tus cuentas, porque cuando tú estás con efectivo no te acuerdas en qué gastaste la plata, ¿cierto? Sí. En cambio, cuando tú tienes una herramienta que te permite llevar un orden de todos tus gastos, de todos tus ingresos, claramente es mucho más fácil. Y lo más importante de eso también es que sea uno solo, porque tampoco es inmanejable tener muchas cuentas, ¿cierto? Finalmente no termina y pierdes el control. El control financiero es un factor fundamental para tener este comportamiento del ahorro, de controlar como los gastos hormigas que llamamos, ¿cierto? Sí, y se van, también, pero... Nosotros también hablamos del ahorro hormiga, porque efectivamente tú también pues, vas generando Pasito a ¿cierto? pasito. Esos ahorros, ese microahorro y que se va transformando, se va juntando y finalmente generas el hábito, como decía Rafael. Entonces, eso es lo más importante y en ese sentido, claro, una herramienta que se viene muy potente, en donde todos los chilenos van a poder acceder, o sea, no solo los chilenos, en verdad, los únicos requisitos son tener más de 18 años y un carnet de identidad vigente. Sí, Es todo. Entonces, es una tremenda herramienta para efectivamente tener un control de tus finanzas personales
Y eso claramente es un tremendo apoyo para el manejo y el empoderamiento financiero, finalmente. Hoy como consejo, en verdad, hablando como de esas tarjetas, que me pasó también como conversando como con amigos, es ideal ponerlo como en el uso de Sí. de las aplicaciones, Sí, sobre todo sí. cuando a los que tienen hijos. Un amigo como No. eran como 600 lucas en 20 días descargadas en Así juego. es. Ya En el periodo de impresionante. vacaciones, sobre todo, Sí. se ve alta. No, es una tremenda herramienta porque efectivamente tú controlas, es tú un monto controlas fijo, todo. te permite compras internacionales, en todas estas suscripciones también. Perfecto. Y finalmente te vas dando cuenta, ¿cierto? Porque cuando es con crédito, Sí, suma, suma. y no te das ni cuenta. En cambio, cuando es prepago, tienes Y ahí tenés un la conciencia. un buen ahorro hormiga, porque uno a veces se suscribe a ciertas cosas Que no y ocupas. sigue pagando, sigue Mm. pagando, sigue pagando. Y con este tipo de tarjetas, por ejemplo, uno puede ir realmente verificando qué estoy pagando, qué no, a qué estoy suscrita, con todo este tipo de cosas que uno ya hoy en día, todo tipo de aplicaciones que tiene que pagar esto, que tiene que pagar esto otro. Y ahí se va, realmente uno puede perder un poco como De vista. un cierto control Sí. de los montos de Y la ahí plata. lo más importante para nosotros, además de, para muchas personas a lo mejor es una herramienta adicional estamos clarísimos que es una tremenda herramienta, por lo tanto, pero que hay personas que no tienen Que no acceso a tienen. una cuenta corriente, que no tienen acceso o que tienen que pagar por cada transacción o giro. Entonces, la verdad es que es 100% gratuita. Para nosotros es un beneficio, la entrega de un beneficio financiero para establecer un orden, ¿cierto? Y de esa forma tener una mejor salud financiera, de todas maneras. No, y Transversal. además hay muchos también que se quedan afuera como del sistema en otras cosas, de poder, no sé, comprar cosas digitalmente porque no te dejan con la tarjeta de débito, por ejemplo, y cosas así. Y este tipo de herramientas, como este tipo de tarjetas, como te incluyen Claro. en otro sistema, La en el fondo, inclusión que financiera, exactamente. de facilitación de vida Sí. en algunas cosas. Entonces, no es tan poco el cambio. No, ¿verdad? es un cambio muy significativo y por eso es que se busca que ojalá todos los chilenos tengan esta herramienta para que así cumplan ese propósito de tener una mejor salud financiera. Me parece. Rafael, estamos viendo también cómo los jóvenes se están atreviendo a poner sus ahorros en fondos de alto riesgo. Han pasado distintas cosas a nivel político que nos han enseñado también, que no solo el fondo E es el más seguro, sino que hay otros fondos como de alto riesgo que también rinden. ¿Crees que hay una brecha generacional en materia de manejo de las finanzas personales comparado con otro tipo de generaciones? A ver, como decíamos antes, yo creo que lo que ha pasado, particularmente desde el 2020 en adelante, es que las personas se han tenido que hacer cargo de sus finanzas y de cómo ahorran y de buscar alternativas de dónde hacerlo. Y en particular han emergido alternativas como Soy Focus, que son alternativas fintech, alternativas tecnológicas, donde tú tienes una variedad de alternativas de inversión y lo puedes hacer de forma súper simple, 100% online, etcétera. Entonces, naturalmente, los jóvenes, al tener mayor alfabetización digital, ¿no? Les resulta más natural esa transición. Nacieron con estas plataformas en la mano, pero te diría que rápidamente ha ido permeando al resto de la población. Por ejemplo, si bien nosotros tenemos una componente fuerte de usuarios entre, te diría, 27 y 33 años, pero también tenemos otro grupo súper fuerte entre los 40 y 48. Digamos. Entonces, ha ido permeando la facilidad de hacer estas cosas, digamos, de forma digital. No es patrimonio exclusivo de las generaciones más jóvenes o millennials, etcétera, sino que rápidamente Se está ampliando. se está ampliando.
Me parece muy bien. Eso es una muy buena noticia. Queremos recordarles a todos que seguimos conversando sobre estos interesantes datos que arrojó el estudio de alfabetización financiera CADEM Caja Los Andes 2021. Estamos con Catherine Skaki, gerente de inclusión financiera de Caja Los Andes, con Roberto Isikson, que es gerente de asuntos públicos de CADEM, y también junto a Rafael Donoso, cofundador y socio de Soy Focus. Quiero también, Roberto, quiero que en el fondo si podemos hacer una proyección, en el fondo los resultados de este estudio nos permiten realmente hacer como una proyección respecto a lo que se viene para las personas este año 2022 que recién comienza, realmente porque a veces nos asustan, ¿para qué andamos con cosas? Nos viven asustando que que el crecimiento, que los empresarios que no quieren que no sé qué, que el nuevo gobierno. Vivimos como, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Realmente el escenario es tan complejo? ¿Se viene tan malo? ¿Es tan terrible? Yo creo que es difícil hacer una proyección hoy día en Chile. Porque pasan cosas que... No, bueno, como una pandemia. Como una pandemia, un estallido social, la dinámica propia de la política, una convención constituyente. Tenemos elecciones a mediados de año. Se me olvida. Entonces es difícil proyectar cosas. Yo creo que hay al menos ciertos elementos que uno podría decir, tenemos que considerarlos como positivos, y algunas cosas que evidentemente están generando incertidumbre. Dentro de lo positivo, diría yo, hoy día, como decíamos antes, el nivel de ahorro de los chilenos, gracias a mayor información, mayor claridad, transparencia del mercado financiero, definitivamente es un efecto positivo. Por otro lado, la recuperación del empleo se ha mantenido al alza en los últimos meses. También eso tiene evidentemente un efecto positivo. Es distinto enfrentar un 2022 con las tasas de desempleo que veíamos en la mitad de la pandemia a los que hay hoy día. Probablemente el nivel de incertidumbre más grande, estamos hablando de las familias más que en el fondo a nivel país, es la transición que pueda ocurrir entre el fin del IFE y la reconversión laboral o el aumento del crecimiento del empleo, porque ahí es donde de alguna manera se pueden producir las principales tensiones. ¿Qué va a pasar en marzo, que es el mes más complejo de gastos laborales, de gastos personales asociados a los colegios, las vacaciones? Entonces, en el fondo, la transición del fin del IFE o la mantención de ciertos incentivos asociados, bueno, ¿qué pasa con la pensión básica universal? ¿Se va a aprobar o no? ¿Qué pasa si es que ahí va a haber algún bono especial? Tiende a haber siempre un bono marzo que ayuda. Entonces, hay una transición compleja que para la gente con menos recursos puede tener efectos significativos, pero creo que hoy día estamos definitivamente en mucho mejores condiciones a lo que estábamos hace un año de atrás, digamos. Entonces creo que ahí está el principal nudo hoy día en cuanto a cómo poder proyectar esto. Ahora, en relación a los resultados del estudio, yo creo que hay que verlos con cautela. Es sin duda una buena noticia. Creo que efectivamente las fintech, Caja Los Andes también, en el fondo están haciendo una pega súper importante de alfabetización por una parte. En el caso de la fintech, a mí, y esto creo que aplica, lo hablábamos antes afuera, aplica no solo a la fintech financiera, sino que en la industria de los supermercados, en la comida rápida, en el delivery, en el marketplace. O sea, lo que ha hecho finalmente es establecer una relación distinta con las personas, que es una relación que se basa desde la confianza. O sea, si a ti te llega un producto malo o se rompió, pasó algo, no te van a esperar a verificarlo y espérame 48 horas o te devuelvo la plata en 72 horas más, sino que te devuelven la plata de forma inmediata. Entonces, eso es parte de que hay una relación distinta entre este tipo de empresas y los consumidores y los clientes. Es una relación de confianza, es una relación horizontal, es una relación que se basa en mayor transparencia, en la facilidad de la comunicación. O sea, por ejemplo, si uno sigue a Soy Focus o a Fintual, claro, a mí no me extraña nada que el ahorro siga aumentando cuando es tan simple saber cuánto has invertido y cuánto ha sido la rentabilidad. Eso en otro tipo de instituciones financieras
hay que ser ingeniero de la NASA para poder, en el Para poder fondo, entenderlo, averiguarlo. digamos. Para poder averiguar cómo va. Claro. O que te llega un mail con una cartola que tiene una clave que tienes que descargar No, la clave y sí. para. Eso terminó en la basura. Entonces, O sea, de verdad, y ahí yo digo como, y no es tan difícil, ¿ah? Pero ya No. empieza a decir como, sin el dígito, o sea, sin el número de verificador o el dígito, no sé cuánto. Digo, ya, listo, ya, listo, chao, digo. entonces, evidentemente, aquí hay un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma que afecta a todo lo social, cultural, lo político, lo económico, sin duda, que viene desde la transformación digital, que no es algo nuevo, ¿cierto? Pero que está evidentemente potenciado por el estallido social, por una parte, y por los efectos de la pandemia. Y probablemente las empresas que no tengan la capacidad de adaptarse a esta nueva relación Van a con quedar más fuera. los chilenos, con los ciudadanos, se van a quedar afuera. Y por eso me parece súper importante, por una parte, lo que está haciendo la Caja, que haya sido contracíclica frente al estallido social, lo que hace Soy Focus, que en el fondo cambia la forma de relacionarse, que es una relación, como digo, de confianza. Me parece que son los elementos clave para lo que viene en los próximos probablemente 20 años, digamos. Sí, bueno, y como también me pasa que pensando ahora en la gente, como en el ahorro, en los resultados de la encuesta, como que siento que lo otro también que nos ha dejado, veamos el lado positivo de todo esto, lo otro que nos ha dejado como la pandemia es que somos obedientes de alguna manera. Como yo ahora también, uno siempre vive comparándose como en menos como con los países de la OCDE. Y como que yo como a veces digo como, uno va a la calle, están todos usando mascarilla. Estamos todos, casi todos vacunados, son pocos los que no están vacunados. No, vaya a ponerse la otra vacuna. Y ahí parten todos haciendo la fila, a ponerse la otra vacuna. Esto mismo, en el fondo, como buenas respuestas frente a una crisis como tan importante. Tenemos que ver también el lado positivo a todo el proceso que estamos viviendo, ¿no? Sí, claramente, claro, hemos visto... No nos hemos portado tan mal en el Claro, fondo hemos visto como resultados sociedad. positivos, pero como dice Roberto, es importante seguir avanzando. Sí, o sea, por supuesto. Hay señales también Agarrémonos en de el estudio, esto. claro, y por algo también para nosotros es tan importante, porque como les decía, el del 2019 era un poco una hoja de ruta, ¿cierto? Y acá de nuevo es como, ya, ok, ya, esto... en esto avanzamos, por dónde tenemos Mejorar. que poner nuestro mayor esfuerzo hoy día. Y claramente también a dar respuesta, un indicador que me llamó mucho la atención, no sé si lo tienes ahí a mano, Roberto, la gente que tiene el ahorro en la billetera, como que no tiene Claro. un mecanismo, y ahí un poco lo que hablábamos de la importancia, por ejemplo, de una herramienta como TAP, de un beneficio Sí, como po. TAP. Porque en la billetera no vas a saber. Después, si quieres mirar, por último, revisar de forma posterior, no vas a saber en qué gastaste esa plata. Entonces, ya, ahí tenemos claramente un tema que potenciar fuertemente. Ahora, déjame un dato sobre eso que lo quería comentar antes, pero se me olvidó, que me parece importante porque todavía, hacia adelante, todavía hay un componente de temor importante. Y eso ha hecho que, en el fondo, los recursos que podamos ahorrar, ya sea por retiro, ya sea por IFE o por nuestro propio trabajo, hoy día están mucho más disponibilizados en activos que sean de fácil liquidación. O sea, no voy a ir a poner mis recursos a una PB que Claro. lo voy a poder retirar en 40 años más, tampoco lo voy a hacer en el Fondo para Inversión. Hoy día están asociados a el temor de que venga Cierta una nueva inmediatez. pandemia, Claro. un nuevo estallido social, un nuevo escenario de incertidumbre que no me permita en el fondo liquidar Claro. rápido, tener acceso rápido. Por eso, evidentemente, aumenta mucho la disposición a tener la plata en efectivo. El uso del efectivo también ha aumentado mucho. Aumenta la cantidad de recursos que tenemos disponibles en nuestra cuenta corriente, en nuestra cuenta vista. Y también aumenta, en el fondo, la disposición a ponerlos en instrumentos líquidos en fondos de inversión, donde uno más al mismo tiempo va viendo cómo te va, ¿cierto? Porque te permite decir, bueno, he podido ganar X%, retiro 1%, lo uso, pero luego vuelvo a ahorrar. Entonces creo que ese cortoplacismo que hoy día estamos viviendo, hay que tener también ojo con eso, digamos. Así es. Eso sí, es importante. Catherine, quería preguntarte, como Caja Los Andes, ustedes pretenden, me imagino, obviamente, seguir liderando esta generación de bienestar social, que ya creo que lo han hecho bastante bien con el paso de los años, y también avanzar hacia una nueva experiencia en seguridad social en este contexto.
Por supuesto, todas estas medidas, y es una ambición muy grande que trabajamos día a día, y todas estas medidas efectivamente van en esa línea, en no solo entregar herramientas, sino que la experiencia de la educación, de la herramienta financiera y de todos los beneficios que entregamos en la caja sean de primer nivel. Entonces, y lógicamente seguimos avanzando en esa línea, en todos los beneficios que tenemos disponibles y que seguimos disponibilizando, como conversábamos, se viene marzo, ¿cierto? Ahora está ya disponible la caja escolar digital, que la transformamos porque ya, aparte por un tema sanitario, tener una caja de cartón a domicilio era complejo, ¿cierto? Entonces, y las necesidades fueron cambiando, o sea, pasamos de necesitar un cuaderno, un lápiz, a de repente herramientas digitales, un mouse, un audífono, ¿cierto? Claro. El acceso a tener internet se volvió fundamental. Entonces, la verdad es que nuestro apoyo ha ido en esa línea, en estar en aquellos gastos fijos en los hogares, en descuentos en gas, en buenos planes de internet con descuento para los pensionados, tener planes especiales, ¿cierto?, para que puedan estar conectados. ¿Cuántos de ellos se quedaron solos, ¿cierto? Y tuvieron muy poco contacto físico con otras personas. Entonces, la verdad es que ese acompañamiento, esa experiencia, el que nuestros afiliados cuenten con Caja Los Andes como parte de su red de apoyo, para nosotros es fundamental, y por supuesto la experiencia tiene que ser fundamental. Perfecto. Y Rafael, en base a los resultados que hemos ido conociendo esta mañana, cuéntanos cuáles son las perspectivas económicas también para las personas y sus familias en el corto y también en el mediano plazo. Cómo también el sector privado puede colaborar, que esto es súper importante, creo yo, como a la democratización del conocimiento financiero, que creo que es fundamental para que como todas las decisiones que tomen sean mejores. Bueno, hemos visto y hemos discutido ya por un rato que en general los resultados de alfabetización financiera son positivos, pero también hay un montón de desafíos. O sea, por ejemplo, hay una pregunta que hacen todos estos estudios, que es, si te prestan 100 pesos, ¿Ya? ¿cuánto interés tienes que pagar si es que la tasa es un 2%? Ya, matemático en el fondo. Que no hay una pregunta más fácil de matemáticas financiera que esa. El 21% del 2019 la respondía bien, o sea, el 80% se equivocaba en esa respuesta. Hoy día es la mitad. Sigue habiendo la mitad de las personas que responden mal a la pregunta más básica de matemáticas financieras que hay. Hay un montón de desafíos en términos de educación. Hay 4 millones de personas que se han quedado sin ahorros previsionales. Y nosotros creemos que básicamente el rol de las empresas va a ir en dos frentes. Primero, las empresas que operamos en el mundo de la provisión de servicios financieros tenemos un rol, como ya lo discutíamos antes, fundamental en proveer contenido de valor y oportuno a las personas. Y segundo, en términos de los retiros, las compañías van a establecer un nuevo trato con sus trabajadores, con sus colaboradores. Y de alguna forma se van a empezar a hacer cargo y a jugar un rol en cómo sus trabajadores se relacionan con su propia seguridad social de aquí hacia el futuro. Y nosotros creemos que el mundo se va a dividir en dos tipos de compañías, digamos, las que tienen un rol, qué sé yo, o en su ADN preocuparse del bienestar financiero de sus trabajadores, de las que no, y las que sí van a poder atraer más talento que las que no se preocupan de estos temas. Y nosotros creemos que ahí viene un rol bien fundamental de las compañías y un rol social que tienen que cumplir en todo el tema del bienestar financiero. Muy importante. Sí, pues sí, es un rol social. Así es. No hay nada que más que decir respecto a esto. Es un rol social. Bueno, no sé si quieren como tener algún cierre, como alguna conclusión respecto, Catherine, tú, por ejemplo, respecto a todo lo que hemos conversado. No, o sea, solamente reforzar que bueno, para nosotros es muy importante este estudio para tomar decisiones, ¿cierto?, de hacia dónde debemos
enfocar nuestros esfuerzos y seguir trabajando en esa línea para poder entregar los mejores beneficios, ¿cierto?, a nuestros afiliados, que tenemos 4 millones de afiliados, con sus familias son 8 millones de personas, más del 40% de la población chilena. O sea, como decía Roberto al principio, es un grupo muy importante de la población chilena. Entonces, creemos que y estamos convencidos de que esta es la forma y estamos siempre buscando, ¿cierto?, dónde están esas oportunidades para ir en apoyo de las familias. Perfecto. Roberto, unas palabras. No, agradecerle a la Caja de los Andes la invitación a ser parte de este estudio. Yo creo que este es un estudio que efectivamente tiene un aporte concreto a Chile, que nos da luces sobre hacia dónde podemos en el fondo ir cerrando brechas importantes en un mundo que era tradicionalmente más complejo, menos transparente y que hoy día, como muestra el estudio, ha ido ganando en información, en transparencia, en acceso también. Creo que no podemos bajar la guardia, creo que los datos son positivos, creo que nos pone en un evidente mejor pie de lo que estábamos en el 2019, tanto en actitud, conocimiento y comportamiento financiero, pero creo que esas buenas noticias no tienen que desalentarnos a seguir avanzando, seguir haciendo más, a seguir cerrando brechas. Todavía existen diferencias significativas entre los segmentos socioeconómicos más altos de los segmentos socioeconómicos más bajos, y por lo tanto creo que hay múltiples desafíos que creo que en la medida en que sigamos avanzando vamos a tener un mejor Chile. Yo creo que esto tiene efectos concretos en el día a día de las personas y vamos a ser un mejor país en la medida en que esas brechas se vayan desapareciendo. Rafael. No, también agradecer a la Caja de los Andes por la invitación a comentar los resultados de este estudio. Creemos que es muy positivo tener datos respecto a y tener un termómetro de cómo vamos evolucionando como sociedad en temas financieros. Son temas que son mega importantes y que las personas tienen que, independiente de cuál sea su background, tienen que tener las nociones básicas de cómo tomar decisiones financieras en su vida, porque finalmente es algo a lo que todos nos enfrentamos independiente a lo que nos dediquemos. Y nada, nosotros, como decía, es súper bueno saber dónde estamos, porque como empresas que operamos en el sector financiero, y esto ya lo he dicho 17 veces, pero creemos que tenemos un rol que cumplir ahí y nada, tener esta información nos hace tener una hoja de ruta más clara. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer la participación de los tres, de Caterina Escaqui, gerente de Inclusión Financiera Caja Los Andes, a Roberto Isakson, gerente de Asuntos Públicos de CADEM, y a Rafael Donoso, cofundador y socio de Soy Focus. Este conversatorio fue presentado por Caja Los Andes, institución creada en 1953, que busca contribuir al pleno desarrollo de los trabajadores, de sus afiliados y también de sus respectivos grupos familiares, porque no solo de ellos, proporcionando soluciones, beneficios sociales también que mejoran su bienestar y la calidad de vida de ellos. Muchas gracias a los tres, gracias por haberlos tenido esta mañana con nosotros, a nuestra audiencia también que nos estuvo viendo esta mañana por acompañarnos. Los datos de esta encuesta, fíjense si les interesó, si quieren revisarlos, conocerlos, van a poder verlos en una nota que vamos a subir en latercera.com y revivir o compartir también con quienes creen que les interesa también esta información, este evento. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.